Bueno, buenas noches. Un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, para darle contenido propio, contenido autóctono, una mirada vinculada a la realidad de nuestro país. Y para eso tenemos hoy un invitado realmente de lujo. Vamos a hablar con Horacio Robelli, que ya lo voy a presentar, pero voy a comentar un poquito de su CV. Horacio es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, en Política Económica y en Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas. Además, miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción, vocal de la revista Realidad Económica. Fue director nacional de programación macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Es autor de numerosos trabajos y lo podemos leer todos los domingos en El Cohete a la Luna. Además, Horacio está a cargo del posgrado de Gestión y Control de Políticas Públicas. Horacio, ¿me escuchás? Buenas noches. Muchísimas gracias por tu generosa presentación, gracias por la comunicación y saludos a todos los que ven el programa. Horacio, para romper el hielo de este programa de hoy, post-paso, yo quisiera preguntarte, bueno, acaba de ocurrir esta elección paso antes de las de medio término, y bueno, el resultado fue favorable para el oficialismo, un mensaje claro se me ocurre de la ciudadanía en cuanto al rumbo del gobierno en general y en tu tema específicamente económico también. ¿Cuáles serían para vos y en términos generales, más allá de la reflexión que nos quieras dar en relación a la elección en sí misma, cuáles serían las acciones correctivas que deberían producirse para que las generales de octubre, más allá de reconducir el rumbo de la economía y de la realidad de nuestro país, cuáles serían las acciones que se te ocurre podrían revertir este resultado con el escaso tiempo que tenemos, 2 meses de acá a noviembre? Bueno, muchas gracias. Mirá, a mí personalmente me sorprende el resultado electoral porque la derecha no es que aumentó la cantidad de votos. Sí. Juntos por el Cambio sacaron alrededor del 40% de los votos de todo el país, que es lo que sacaron siempre. Hay un trabajo muy fuerte de los sectores, sobre todo los grandes medios, para odiar a los pobres. O sea, hay una propaganda subrepticia de que se odia a los pobres y echarle la culpa de todos los males a los pobres. Y hay un sector de la población que desgraciadamente compra ese discurso y acepta esa condición de que los problemas en Argentina son los pobres, cuando el problema en Argentina no son los pobres, el problema en Argentina son los ricos. Nosotros no somos un país pobre, somos un país injusto, está muy mal distribuida la riqueza, hay una minoría que se enriquece y fuga capitales. Y la gran mayoría de la población, al haber fuga de capitales, no hay el capital suficiente, no hay las fábricas, ni las máquinas, ni los puestos de trabajo suficientes para dar trabajo a toda la población económicamente activa. Bien. Entonces, esa derecha que está cómoda en esta situación, por más que no la pasa bien, pero que piensa que puede estar peor si a los pobres le dan participación en el ingreso, si los pobres participan más en la economía, y permanentemente le han inculcado el odio a lo que ellos llaman el populismo, que en realidad es la defensa del mercado interno y del trabajo nacional. Exacto. La derecha sacó ese porcentaje de siempre, ese 40% de siempre. El que cayó estrepitosamente, casi 6 millones de votos menos sacó el Frente de Todos. Casi 6 millones de votos menos en todo el país. Un desastre. Sí. Obviamente que la explicación es económica. Para mí, la esencial es la económica. ¿Por qué? En el año 2015, que fue el último año del kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner de presidenta, el salario promedio, o sea, el RIP, que es un registro que saca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, era 15.600 pesos. El dólar estaba a 9 pesos con 10, eso significa un salario
promedio en dólares de 1.700 dólares. 15.600 pesos, 9,10 el dólar, era el tipo de cambio de diciembre del 2015. Eso significaba que el salario promedio era 1.700 dólares. Había quien ganaba más y quien ganaba menos, pero tenías 1.700 dólares. El drama hoy, según el RIPTE, los datos son de julio, porque también están relevados los datos de agosto, pero los datos de julio dice que el salario promedio del RIPTE son 865 pesos, pero el dólar está a 103 pesos con 62 centavos, o sea que en realidad el salario promedio en dólares son 830 dólares. Vos pasaste de 1.700 dólares mensuales en diciembre del 2015 a 830 dólares en julio de este año 2021. Hay una brutal caída del salario. Por supuesto, con el drama que tenemos, hay el total de los trabajadores registrados, o sea, que hacen aportes previsionales, según siempre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a julio de este año, eran 11.726.000 trabajadores, los que están en blanco registrados y hacen aportes. Por ahí pueden ganar una parte en negro, pero lo que ganan en blanco, lo que está registrado, lo que la economía registra, son 11.726.000 trabajadores. De esa masa de trabajadores, hay 2,5 millones de trabajadores, 2,5 millones de trabajadores que ganan una remuneración por debajo de la canasta básica total, o sea, para no ser pobres, sin contar alquileres, porque esta canasta nunca contempló el pago de alquileres, sin contar alquileres, esto redondaría actualmente en septiembre los 70.000 pesos por mes. Y hay 2,5 millones de trabajadores, muchos ganan la mínima, el salario mínimo, que son 29.160 pesos. Vos tenés 2,5 millones de trabajadores que trabajan y son pobres. En un marco donde tenés un 42% de pobreza, según la pobreza que se midió en el primer trimestre de este año. Vos tenés un 42% de pobreza, por supuesto la pobreza castiga más a los sectores de mayor edad y a los niños. O sea, vos tenés prácticamente la mitad de la población infantil de nuestro país que está bajo la línea de pobreza. Entonces, es obvio que es un país terriblemente injusto, porque paralelamente, Ciara y SEC, Ciara la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y SEC es el Centro Exportador de Cereales, reconocen que en los primeros 8 meses de este año, hasta el 31 de agosto del 2021, los primeros 8 meses de este año vendieron más de 74 millones de toneladas de productos agroindustriales, más de 74 millones de toneladas de productos agroindustriales. E ingresaron al país 23.200 millones de dólares, un 75% más de lo que ingresó en igual periodo del año pasado. Récord de récord, nunca hubo en 8 meses un ingreso semejante. Es más, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronostica que la Argentina va a seguir incrementando el volumen de exportaciones entre un 5 a 6% anual. O sea que si nosotros estamos vendiendo 120.000 toneladas de productos agrarios, agroindustriales, pecuniarios, 120.000 toneladas, seguramente vamos a pasar las 130.000 toneladas en el 2022 y las 140.000 toneladas en el 2023. O sea, es un negocio floreciente, pero para una minoría de la población. Y no se distribuye al resto del pueblo argentino. Una minoría de la población muy concentrado, en el caso agroindustrial está muy concentrado, estamos hablando de 8 grandes empresas que son acopiadoras y comercializadoras de grano, la gran mayoría de ellas transnacionales, ADM, Bunge, Cargill, Glencore, Louis Dreyfus, COSCO, que es la China. Después tenés 2 teóricamente nacionales que son ACA, la Asociación de Cooperativistas Argentinos, y Aceitera Generaldesa. Esas 8 empresas concentran el 90% de las exportaciones agroindustriales que decíamos recién, que Ciara y SEC dijeron que en los primeros 8 meses de este año significó un ingreso para el país de 23.200 millones de dólares. Muy fuertemente concentrado. Y por otra parte tenés el tema de la carne, que es otro tema fundamental para la canasta básica alimentaria, el tema de la carne vacuna, y ahí pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? A Néstor Kirchner, me conta, a Néstor Kirchner los chinos le habían ofrecido comprar la res entera. Y Néstor Kirchner dijo que no, porque respetando los ciclos ganaderos, no tenemos ni plazo ni tiempo para poder acrecentar la cantidad de carne vacuna que se faena. La cantidad de carne vacuna que se faena en la Argentina son unos 3,4 millones de toneladas de carne vacuna. 3,4 millones de toneladas de carne vacuna. El año 2020 se dejó que se exportara res entera a China
y se declaró, debe haber sido más, pero declararon, y ahora voy a decir por qué, declararon exportar casi 1 millón de toneladas de carne vacuna. Si vos pañás 3,4 millones de toneladas, si exportás 1 millón, te quedan 2,4 millones para el mercado interno. Y somos 46 millones de habitantes. Por eso el consumo per cápita de carne vacuna del año 2020 fue el más bajo de los últimos 100 años. Hace 100 años que no se consumían 50 kilogramos per cápita de carne vacuna como fue el año 2020. 2.400.000 toneladas de carne vacuna dividido 46 millones de habitantes, te da 50 kilogramos per cápita. Cuando nosotros consumíamos 72, 74, 75 kilogramos per cápita de carne vacuna. Entonces tenés un negocio floreciente para un sector, ahí también está fuertemente concentrado. Hay un consorcio que se llama Consorcio ABC, que ahí están las principales empresas frigoríficas, las principales empresas del rubro. Tenés el frigorífico Río Platense, tenés Friar, que era de Vicentín, ahora no sabemos quién aparece como dueño de Friar, tenés la Anónima, tenés Coto, tenés las brasileñas, más Grip, Pispu. O sea, todas estas grandes matarifes y frigoríficos están en el consorcio ABC y representan el 80% de las exportaciones argentinas. ¿Por qué decimos que la carne puede ser un claro ejemplo de lo que debe hacer un gobierno? El gobierno se pasó 18 meses sin hacer nada, dejando libremente que el mercado, como eufemísticamente se llaman ellos, que el mercado defina el precio de la carne y la venta de carne. O sea, tuviste 1 año y medio, 18 meses, recién en mayo de este año. Por un lado, frenaron la tasa de devaluación. Este gobierno devaluó muy fuerte. La devaluación ya la había hecho el gobierno de Macri. Macri había devaluado nuestra moneda un 100%. Había pasado de casi 20 pesos en abril del año 2018 a casi 40 pesos en julio del 2018. En 3 meses, de abril a julio del 2018, aumentó el tipo de cambio, o sea, devaluó nuestra moneda en un casi 100%. De casi 20 pesos a casi 40 pesos el dólar. Y este gobierno continúa devaluando. ¿Por qué? Porque asumió el 10 de diciembre del 2019 con un dólar oficial, el dólar fijado por el Banco de la Nación Argentina, a 62 pesos con 25 centavos. Y ese dólar está hoy a 103 pesos con 62 centavos. De 62 pesos con 25, que estaba el 10 de diciembre del 2019, lo pasó a 163 pesos con 25 centavos al día de hoy. 103 pesos con 25 centavos al día de hoy. ¿Qué implica? Implica una devaluación del 67%. Sí. La carne, sin embargo, aumentó más que el tipo de cambio oficial. Aumentó más de un 100%. El valor de la carne promedio, el asado más todavía, pero el valor de la carne promedio aumentó un 100%. La carne aumentó más que el dólar, más que los precios, más que todo. Es una locura. ¿Por qué? Porque recién el gobierno a partir de mayo le puso un cupo, por un lado frenó la tasa de devaluación y por otro lado le puso un cupo a las exportaciones. Dijo, no podés exportar 1 millón de toneladas porque me está desabasteciendo el mercado interno. Y para ofrecer el mercado interno y por la ley de la oferta y la demanda y baja el precio y sea accesible a la población, tenemos que abastecer primero el mercado interno. Y le puso un cupo. Y tercero, lo que hizo fue que la aduana, después de estar 18 meses sin hacer nada, la decisión que la aduana fue a verificar las exportaciones y demostró que 19 frigoríficos, en donde están todos estos frigoríficos del consorcio ABC que hemos nombrado, todos, 19 frigoríficos exportaban a Uruguay y exportaban a un precio menor, pero no solamente exportaban a un precio menor y después de Uruguay vendían al precio real a China o a los demás países compradores. Triangulaban. No te escucho. Triangulaban las operaciones. Claro, triangulaban esa operación, exacto. Alexandra, triangulaban esa operación vendiendo Uruguay a su propia empresa o empresas subsidiarias de ellos o socias de ellos o estaban asociados en este negocio, le vendían a Uruguay y Uruguay después le vendía al verdadero precio real a China, a la India, a los demás países que no compraron. Y peor, porque la retención es de un 9%, vendían carne que decían que no era apto para consumo humano, carne para animales, vendían carne para animales y después cuando abrieron el cajón se dieron cuenta que era carne de exportación. Claro. Pagaban un arancel encima del 4%, bajaban el precio y encima pagaban un arancel del 4% en muchos de sus envíos. Todo esto es una estafa, fueron multados por casi 6 millones de dólares, 19 frigoríficos. Esta es la medida que tiene que hacer un gobierno. Un gobierno tiene que representar el interés general, no el interés de una minoría, como es en este caso de Ciara y SEC, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, o el Consorcio ABC de Carne, que es una minoría
que se da el lujo de vender al precio que quiere, y como vende afuera al precio que quiere, igual al precio del mercado interno, y por eso estamos pagando tan caro el precio de la carne o tan caro el precio del aceite, como si nosotros lo producimos y lo vendemos a 10.000 kilómetros de Europa, y sin embargo pagamos casi el mismo precio que se compra en Europa en nuestra producción. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Para poder revertir esta situación, para poder generar las acciones correctivas, me parece que lo fundamental es plantarse desde la planificación para que esto no pase y poder dar vuelta la película. ¿Vos estás viendo alguna señal en ese sentido? ¿Estás viendo que es posible que digamos, así como el lobby empresarial o de estas 8 hermanas ha influido tanto y a su vez de todos los actores de la carne, ¿vos creés que este lobby, si se quiere, que ha significado la respuesta de la ciudadanía ante las PASO, va a ser oída? ¿Va a existir algún camino concreto como para dar vuelta a esta situación? Mira, desgraciadamente no. Uno ve la insistencia del presidente Alberto Fernández, que dijo que iba a tomar medidas, apenas se conocieron los cómputos provisorios, pero finales del sufragio, dijo que iba a tomar medidas y después el otro día insistió con seguir manteniendo la política económica que formula Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, un hombre que ha terminado accediendo a todos los pedidos del Fondo Monetario Internacional, y Miguel Pérez en el Banco Central, que es un hombre que termina haciendo lo de los bancos. ¿Por qué digo esto? La Argentina, les repetimos siempre, no es un país pobre, es un país terriblemente injusto. El Banco Central tiene movilizado 4 billones de pesos. 4 billones de pesos. Es en pesos, pero en dólares sería equivalente a unos 40.000 millones de dólares. Tiene inmovilizado, no lo usa para nada. Tiene 4 billones de pesos, que es equivalente, es en pesos, pero equivalente a 40.000 millones de dólares en letra de liquidez del Banco Central. En LELIQ y en pase pasivo. O sea, la plata la tenés. ¿Cómo puede ser que vos tengas esa plata y no impulsé la obra pública, no construyes la vivienda? ¿Cómo puede ser que no haces esto? O sea, es obvio que el gobierno no tiene esta sensibilidad social que un gobierno peronista debería tener. Un gobierno que se dice nacional y popular debería tener, respetar al que lo votó. El que lo votó es aquel tipo que no tiene trabajo o que si trabaja percibe una remuneración por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la canasta básica total, por debajo de los 70.000 pesos. Trabaja y es pobre. Bueno, vos tenés que hacer, como gobierno, tu función es generar puestos de trabajo, depender del mercado interno. La gallina de los huevos de oro de la Argentina sigue siendo el consumo interno. Sí. Todos los gobiernos llamados, denostados como populistas, pero todos los gobiernos nacionales y populares crecieron porque impulsaron fuertemente los salarios. Apenas asumió Kirchner no había paritarias, aumentó los salarios por decreto. Aumentar los salarios por decreto, aumentar las jubilaciones y pensiones por decreto, ¿dónde sacar los recursos? Los recursos sobraban. En el caso del kirchnerismo, utilizó las administradoras de fondos de jubilación y pensión, que fue una fuente importante de financiamiento para la obra pública. Pero en el caso actual, tenés igual, tenés dinero que captan los bancos por tener ese permiso de esa carta de porte, ese permiso de embarque y captar dinero, tienen dinero, captan dinero de los bancos y como tienen la ley 21.526, que es una ley de 1977, de la reforma financiera de 1977, nosotros seguimos respetando la legislación que dejó la dictadura militar. La Constitución lo prohíbe, sin embargo nosotros respetamos la ley 21.526 y todos sus anexos, la ley 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central que hizo Domingo Felipe Cavallo. Respetamos todo ese andamiaje jurídico
para beneficio de los bancos. Los bancos tienen la carta de aporte, recibir los depósitos del público y hacen con ellos lo que quieren. En mi época, cuando yo trabajaba como empleado bancario, estoy hablando de años 73, 74, 75, había centralización de los depósitos. Y los bancos captaban depósitos, pero tenían que dirigirlo a la pequeña y mediana empresa, a las economías regionales. Y me acuerdo que en ese momento se afectaba muchas partidas a la forestación, porque se quería dar lugar a la forestación. O sea, se canalizaba el crédito de acuerdo a la política monetaria que regía el Banco Central. Acá no. Acá los bancos hacen con la plata lo que quieren. ¿Y qué hacen? Sin correr ningún riesgo, se dan vuelta y se lo prestan al Banco Central. Y el Banco Central les paga 38% anual cada 7 días, o sea que es una tasa nominal anual, pero efectiva es una tasa del 45% anual, por 7 días en la LELIQ a los bancos, y los bancos, por no prestar, que esa plata quieren monetizar al Banco Central, son los 4 billones de pesos que hay que usar una gran parte, si no todo, en impulsar la economía argentina, en generar puestos de trabajo. La Argentina no somos Burkina Faso, y con todo el respeto que tiene una nación como Burkina Faso, que tiene 8 meses de sequía. Nosotros tenemos soberanía alimentaria, soberanía energética, tenemos un sector trabajador calificado, inteligente, se puede capacitar más, disciplinado para el trabajo, pueden trabajar 200 horas mensuales como trabajan, porque el que trabaja tiene muchas horas de trabajo, 200 horas mensuales como mínimo. Tenemos toda esta capacidad y sin embargo la dilapidamos, la perdemos en honor a un ajuste externo y un ajuste interno, un ajuste fiscal que no condice con la situación socioeconómica que debe tener nuestro país. Ahora, Horacio, cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández, se dejó sobre el escritorio del Ministerio de Planificación Federal un plan estratégico regional para el desarrollo productivo del país, que sin duda necesitaba, bueno, al margen de que tenía acciones a corto, mediano y largo plazo que el gobierno macrista interrumpió, paralizó y nadie le reclamó el perjuicio patrimonial al Estado que esa paralización de obra generó. Por todo lo que vos estás diciendo, digamos, al impulso del plan estratégico territorial con las redefiniciones que necesite, estamos en condiciones de dejar de lado el país extractivista y volver a un modelo industrial, porque indudablemente hay fondos suficientes como para que no haya tantos trabajadores informales como se vio en esta pandemia, porque realmente una de las cosas que nos mostró la pandemia fue la gran cantidad de trabajadores informales que había en el país, con lo cual estamos en condiciones de iniciar un camino de industrialización más allá de todo lo que tenga que ver con la construcción, la mejora de obra pública o la creación de la infraestructura necesaria para eso, incluso hasta de otorgar préstamos para reactivar las industrias existentes o para promover la instalación de nuevas. ¿Estoy equivocada? Por supuesto que no, tal cual lo que decís. El gobierno anterior, el gobierno de Kirchner y hasta de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo una ventaja sideral. Se sacó al Fondo Monetario Internacional de encima. Nosotros, Perón obviamente no se iba a sumar al Fondo Monetario Internacional. Nos sumamos en el 56, después de la Revolución Libertadora. Tuvimos 50 años en la tutela del Fondo Monetario Internacional, así no fue. Recién en enero del 2006 nos pudimos sacar al Fondo Monetario Internacional de encima cuando Kirchner juntó las reservas dólar por dólar y las utilizó para sacarnos la tutela del Fondo Monetario Internacional. Sí. Sin esa tutela se pudo hacer ese plan de planificación estratégica que decís vos, se pudo armar ese plan y se pudieron hacer obras como no se hacían desde el peronismo. O sea, no es casualidad que todas las obras que se hicieron en el peronismo se volvieron a reproducir en los años del kirchnerista. ¿Por qué? Porque no tenías al Fondo Monetario Internacional que te exigía tener que pagar la cuota de carne, como diría el mercader de Venecia. Vos tenías el capital, lo acumulabas vos y lo mostrabas vos, entonces se pudo hacer viviendas, se pudieron hacer planes viales, se pudieron hacer puentes, se pusieron 3 satélites en el espacio. O sea, se pudo hacer toda esa obra pública, la importante obra pública que se hizo, la importantísima obra pública que se hizo, y es más, había una continuación, porque había formas de financiarse, había una acumulación original que permitía que se siguiera construyendo y se siguiera haciendo inversión pública y generando trabajo a través de la inversión pública, pero esto fue lo que vino a prohibir el Cambiemos, esto es lo que vino a prohibir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y este modelo de dependencia es el que nos impone la deuda, una deuda que no tiene ninguna razón de ser. Si nosotros le dijéramos a los espectadores que la Argentina en todo este siglo XXI, desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de agosto del 2021, o sea, en 21 años y 8 meses, desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de agosto del 2021, la Argentina tuvo un superávit comercial, las exportaciones superaron las importaciones
en 190.000 millones de dólares. Hubo años que hubo déficit comercial, pero el año pasado tuvimos 12.500 millones de dólares de superávit comercial y este año se calcula que va a haber 15.000 o 16.000 millones de dólares de superávit comercial y es creciente hacia adelante. Semejante superávit comercial y sin embargo el país se endeudó en más de 100.000 millones de dólares en la época de Macri. ¿Cómo puede ser un país que tiene superávit comercial no necesita dólares? Nosotros no tenemos un problema de restricción externa clásico de manual de economía, no. La restricción externa se produce por fuga de capitales, porque esa minoría que se enriquece y que tiene acceso a fuertes recursos, la dolariza y nos endeudamos para que ellos puedan comprar esos dólares y fugarlos. Esto es lo ridículo. Macri se endeuda por más de 100.000 millones de dólares, 24.000 millones de dólares pagó deuda vieja, también cambió deuda nueva por deuda vieja, pero 86.200 millones de dólares, no lo digo yo, lo dice el Banco Central de la República Argentina cuando hizo el informe que le pidió el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo del 2020, cuando se inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Le dio la orden que investigara donde ya había esa deuda y demostró que 86.200 millones de dólares que vinieron de afuera fueron comprados por 7 millones de argentinos. Pero habrá quien compró 100 dólares, 50 dólares, 200.000. Pero hay una minoría, 100 empresas, que de esos 86.200 millones de dólares, 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Claro. En los 4 años de Cambiemos, 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares y la fugaron, fueron esa plata. Y la PIB, así como tardó 18 meses en investigar qué pasaba con la venta de la carne hacia afuera, no hizo nada de nada para averiguar si los principales compradores de esos 24.679 millones de dólares, esos 100 primeros, los primeros, uno es Telefónica Argentina, que compró 1.202 millones de dólares, y el segundo, Pampa Energía, compró 903 millones de dólares. Y ninguna de las dos empresas declaró ganancia en esos 4 años por esa magnitud. Claro. Por la mitad de esa suma declararon ganancia, por la mitad de esa suma. ¿Cómo hicieron para comprarlo? Es obvio que la PIB tendría que haberlo llamado a los CEOs, a los administradores, a Marcelo Milne de Pampa Energía, y decirle, ¿cómo hiciste para comprar 903 millones de dólares si tu empresa ganó menos la mitad en los 4 años? ¿Dónde sacaste la plata? Hay una ley, que es la ley de lavado de activos, que castiga cuando vos no podés declarar la procedencia, el origen de los fondos. Y ellos no pueden declarar el origen de los fondos. O sea, estamos en un gobierno que ha permitido que todo esto pase, que no ha sancionado a los que han fugado capitales y ahora pretenden que el pueblo argentino pague esta deuda y la está pagando con este ajuste fiscal que se está haciendo y con este ajuste externo, porque nosotros nos privamos de consumir carne para vender afuera, nos privamos de consumir aceite para vender afuera, nos privamos de consumir pan para vender afuera. Bueno, es esto lo que tenemos que discutir, esta es la verdadera discusión que tenemos que tener los argentinos. Clarísimo, Horacio, clarísimo, total. Justo estaba por reflexionar contigo que en alguna charla dijiste que la deuda es un mecanismo de dominación. Acabás de explicar a la perfección que estamos absolutamente dominados, que la salida para no tener que estar, digamos, atendiendo nosotros la deuda con el Fondo Monetario Internacional es buscar realmente a los responsables de la fuga, es trabajar desde los poderes del Estado para poder recomponer la situación y de cara a la sociedad poder explicar realmente qué pasó, porque resulta absolutamente pobre ver que desde lo discursivo se cuestionó la toma de la deuda y después desde las instituciones e incluso con la espuria presentación que ha hecho también el presidente de la Nación, constituyéndose como querellante en una causa judicial ya existente, no haya tomado otras acciones desde los otros poderes del Estado y desde las instituciones que conforman el gobierno, como el caso de la AFIP en relación a los grandes fugadores. Horacio, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Déjanos tu última reflexión, optimista, pesimista o del color que te parezca, para ya terminar el programa. La Argentina es un país rico, no es un país pobre, es un país rico, tiene miles de recursos, tiene soberanía energética y soberanía alimentaria y tiene un sector trabajador disciplinado y capacitado que se puede capacitar más. Tenemos que despegar, para eso necesitamos que se inviertan, que en vez de fugarse los capitales se inviertan y que se castigue duramente a los fugadores. Es más, había la ley que era la ley de la competencia, cuyo artículo 6 se sacó en el año 2001, que la penaba hasta con la cárcel a quienes fugaban capital, hasta con la cárcel, puede ser preso. Sí. Bueno, eso se sacó para beneficio, estaban los hermanos Ron presos y para beneficio de ellos se lo sacó. Nosotros tenemos que volver a reimplantar una legislación dura y severa y una fiscalización verdadera contra los fugadores que son los verdaderos traidores de nuestra patria. El que fuga dinero
sabe que está desinvirtiendo en la Argentina y la está empobreciendo. Y la pobreza, como vimos, castiga a los más débiles, castiga a los chicos y castiga a las personas mayores. Gracias, Horacio. Un gusto enorme haberte tenido hoy en nuestro programa. Gracias. En realidad, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme, Alessandra, y estoy a tus órdenes cuando quieras. Muchísimas gracias. Hasta luego. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.